Bueno, hago la reacción después del partido con Gimnasia un día después porque tuve el Martín Fierro apenas terminó el partido, tuve otras ocupaciones y además porque quería estar tranquilo, no hablar en caliente y ser claro y contundente con esto que voy a decir. Si sigue así, Julio se va en agosto. ¿Y por qué digo si sigue así? Porque no es que quiero echar a Bacari, no es que estoy convencido que el ciclo se terminó. Todavía reconozco que es positivo el saldo de Bacari en Independiente, sobre todo por lo hecho en el torneo anterior, por los jugadores que se trajeron en el mercado de pases anterior, por lo que se llegó a armar con un Independiente volviendo a ser protagonista, y todo eso fue de la mano de Julio Bacari. Y no creo que en 3 partidos se haya olvidado de todo lo bueno, ni que ya no merezca una oportunidad en Independiente y se tiene que ir. Pero si sigue así, sí se tiene que ir. ¿Y por qué hago esta salvedad y esta aclaración? Porque perdió el rumbo, porque estamos mucho peor de lo que terminamos el torneo pasado y porque Bacari, no logro descular por qué, está muy enojado con el mercado de pases, con la comisión directiva, siendo que este fue el mejor mercado de pase de los últimos tiempos y tenemos que entenderlo de esta manera. A ver, cuando terminó el torneo pasado y después de haberse destacado en Independiente, no solo el equipo en general, de volver a ser protagonistas, de haber peleado casi de punta a punta el campeonato, de habernos ilusionado de nuevo con que se podía, con que podíamos volver a estar, digo, se destacaron en el plantel de Independiente jugadores como lo Mónaco, Loyola, en menor medida Montiel, Cabral, digo, jugadores que aumentaron su tasación, su cotización en Independiente un montón. O sea, vinieron casi regalados, vinieron baratos y todos destacábamos el buen ojo de Bacari. Obviamente el Negro Angulo también, al que hay que destacar, y es el único que se perdió en un mercado de pases que todos, hasta el más optimista de Independiente, cuando terminó el torneo pasado, estábamos convencidos y casi resignados que lo Mónaco y o Loyola se iban a ir. Digo, todos decíamos, uno de los dos se va seguro, tal vez se vayan los dos. Está bien, si entran 15 palos por uno, 20 por el otro, más o menos que lo justificábamos por ahí, pero si queríamos pensar en algo serio, en algo grande en cuanto a lo futbolístico, lo ideal era mantener a los dos. En un segundo orden pongo a otros varios que también se destacaron. Angulo era uno de ellos y se fue finalmente, pero bueno, ahí ni siquiera podemos echarle la culpa, o sí, no sé, a los dirigentes, en cuanto a que si un jugador se quiere ir es muy difícil retenerlo. Después otro podrá decir, bueno, si le ponían la que había que ponerlo, la que le puso Pumas, se quedaba, pero también ahí es donde alguno con razón puede decir, bueno, pero te rompía el grupo porque con él ya habían arreglado hacía 6 meses y te volvió a pedir otro dinero, después lo Mónaco, Loyola, bueno, era un efecto dominó donde todos te iban a pedir mucha más plata y bueno, así era imposible. Entonces, digamos que todos entendimos que si solamente se fue Angulo, de todos los posibles pases que podría haber hecho Independiente o ventas, era un buen mercado, era un mercado de pases positivo. Y si encima a eso le sumamos que llegó Masanti, el mejor jugador del torneo pasado, digo, claramente Huracán jugó mejor que Platense a lo largo del torneo pasado, se merecía más tal vez ganar el torneo y la gran figura de ese Huracán fue Masanti, que se destacó en la mayoría de los partidos, inclusive contra Independiente. Y vino Puceto, que ahí podemos decir, bueno, la verdad que nos acordamos del Puceto Huracán, después le perdimos el rastro, pero no es una mala incorporación a priori dentro de lo que había en el mercado. Y vino Godoy a reforzar a Vera, a mi criterio en forma innecesaria, no se necesitaba como primer refuerzo un número 4 por Vera, y además creo que no es 2,5 millones de dólares mejor que Vera como para justificar ese gasto cuando estabas arrancando el mercado de pase. De hecho yo decía, si esa plata en lugar de ponerla a Godoy se la ponemos a Angulo y nos quedamos con Vera y Angulo, es mejor que quedarte con Godoy, Vera de suplente y de Irastorza de 3 o alguien que viniera. Finalmente vinieron 2 en ese puesto. El otro día debutó Zavala. Entiendo que va a ser menos que Angulo, pero bueno, también es muy difícil analizar un jugador que llegó y a los 2 días ya estaba jugando de titular, más allá de que no entiendo por qué no terminó el partido y ese cambio de Bacari, que ahí es otra de las cosas que tengo que cuestionarle hoy a Julio Bacari, que es lo tarde y lo mal que está haciendo los cambios.
Pero digo, está enojado y no logro descubrir con qué, con quién, contra quién, porque ahora en conferencia de prensa volvió a hablar sobre el mercado de pases, pero esta vez a diferencia de decir, bueno, no somos candidatos, el candidato es River, miren lo que está trayendo River. Esta vez lo que dijo fue, no quiero hablar del mercado de pases, no tengo ni idea. ¿Cómo no tenés ni idea del mercado de pases? Si sos el técnico, si se supone que se fueron o vinieron los que vos pediste, los que vos querías, o por lo menos dentro de una lista. Tampoco Independiente está en condiciones de traer lo que pidas a cada jugador y si no te trae uno, cuestionarlo. La verdad, Bacari es un gran mercado de pases Independiente. Y cuando decís no podemos competir con River, es verdad, digamos que económicamente no podemos competir con River. Ahora, San Lorenzo tampoco puede competir con River y sin embargo el otro día empató 0-0, siendo que los 5 jugadores que entraron de San Lorenzo eran todos pibes inferiores, mientras que los que entraron en River eran Borja, Piti Martínez, el colombiano ex Racing, Juanfer, que volvió a River. Mirá los nombres que entran en River, Galopo creo que fue el otro cambio. Bueno, contra eso no puede competir ninguno y sin embargo San Lorenzo le empató. Platense el torneo pasado tampoco podía competir contra ese River y sin embargo lo dejó afuera. Y además hoy la medida no es River. Con River vamos a jugar el próximo domingo y ahí será medida. Hoy la medida es que tenemos un punto de 9 contra Sarmiento en Junín, contra Talleres en Avellaneda y contra Gimnasia en La Plata, siendo que fueron los 3 partidos más fáciles tal vez que nos podría haber tocado en esta zona. Digo, en Junín va a ganar la mayoría de los equipos, de hecho ganó Lanús el otro día, Talleres no le había ganado a nadie, venía muy mal y le ganó bien a Independiente. Y no me como eso que Carlos Tevez le dio una paliza táctica a Bacari porque no fue así, pero la verdad es que perdimos con un Talleres que tiene mucho menos que Independiente, que Tevez tranquilamente podría haber dicho, y no puedo competir contra un Independiente que mantuvo toda la base y trajo al mejor jugador del torneo pasado, más otros jugadores que vienen del exterior como Godoy y como Pusetto. Vamos, Bacari y Gimnasia en La Plata. No hay peor equipo que Gimnasia en La Plata y nos ganó bien, nos ganó claro. El primer tiempo fue contundente. Entonces digo, esa excusa de no puedo competir con River, no estoy para pelear el campeonato, no va en Independiente. Y por eso, vuelvo al principio, si sigue así, julio se va en agosto, y digo, si sigue así es, si mantiene esta tesitura, si no nos explica qué está pasando con el plantel, porque el plantel claramente no le responde, y Bacari dijo el otro día en conferencia de prensa, si tienen malos rendimientos individuales, la culpa es mía, la asumo y me hago cargo. Bueno, te tomo la palabra, asumilo, hacete cargo y mejoralo. Yo no estoy pidiendo tu cabeza, lo que estoy pidiendo es que cambies. Lo que estoy pidiendo es que si Independiente va perdiendo 1-0 sin mostrar nada, ni de jerarquía dentro de la cancha, ni de vergüenza deportiva en los jugadores, no pongas a Mancuello faltando 5 minutos. Poné a Taborda faltando 20 y tal vez el pibe rompe un poco. Ya lo demostró contra Central en Rosario, el partido más difícil del torneo pasado, y estuvo a la altura el pibe debutando. Entonces, si no los vas a foguear estos partidos, si no le vas a dar oportunidades a estos partidos donde los titulares no rinden, y vamos, ¿para qué? O sea, ¿por qué están los pibes y por qué pones a Mancuello? ¿Qué es lo que buscás poniendo a Mancuello? Y lo mismo con Marcone. A ver, Marcone tuvo un buen torneo el torneo pasado, más allá de que era lo más flojito del equipo. Este torneo está jugando muy mal y lo sacás recién en los segundos tiempos, tarde siempre. Está bien, Cedrés estaba expulsado, entiendo que es el reemplazante natural de Marcone, pero se podría probar alguna otra variante ahí. Digo, Independiente está defendiendo muy mal y atacando peor. Y entiendo que es un bajón general de los jugadores. Ni siquiera lo Mónaco, más allá de que levantó un poquito el otro día en La Plata con Gimnasia, en estos 3 primeros partidos, ni siquiera lo Mónaco está jugando bien. Loyola perdió todo lo bueno que tuvo el torneo pasado, que era con la pelota en los pies, la daba redonda, a la hora de correr era el primero, el que más corría, el que más metía. Hoy no vemos nada de eso en Loyola y acá es otro de los interrogantes que tengo. ¿Están enojados con Bacari los jugadores? ¿Pasó algo? ¿Se rompió esa armonía que había? Porque si algo mostraba Independiente en el torneo pasado era la actitud. No negociaba la actitud, era un equipo que se mataba a los 90 minutos, que nos daba satisfacción y orgullo
ver jugar a ese Independiente, porque sabíamos que si no funcionaba en lo futbolístico, que también anduvo muy bien, pero si había algún bajón en lo futbolístico, por lo menos sacaban ese plus de matarse adentro de la cancha, de dejarlo todo, de correr más que el rival. Nada de eso se está viendo en estos 3 partidos donde, bueno, puedo sumar el de la Copa Argentina, más allá de que fue victoria, donde tendríamos que estar mejor que en el torneo pasado, porque quedó la base, porque llegaron jugadores importantes, porque es el mismo técnico con el mismo plantel. O sea, no entiendo por qué ese retroceso. Está bien, te puedo comprar y hasta ahí lo de tenemos una defensa nueva, salvo lo Mónaco, cambiaron Godoy en lugar de Vera, Freire en lugar de Valdés, de Irastorza hasta ahora en lugar de Angulo, o bueno, el 3 que pusiste el primer partido, Vera, que no tiene explicación de por qué lo hiciste, o tal vez por el enojo que tenías con los dirigentes por dejar ir a Angulo y no traer un reemplazante. Pero ya está, eso terminó, ya hay 2 reemplazantes, está Zabala, como titular, el que vino de Olimpia, que entiendo que no va a desentonar tanto, pero que tiene que encontrar un nivel al igual que el resto de los jugadores. Digo, es llamativo como casi todos los jugadores bajaron su nivel. Cabral el otro día prácticamente deambuló en la cancha de Gimnasia, alternó, tuvo alguna, muy esporádica, pero muy poco para la jerarquía que vemos en Cabral, o que por lo menos mostró el torneo pasado. Montiel está totalmente en otra, los 3 partidos de Montiel fueron un desastre los 3, más allá de que sabemos que Montiel es así, que se le sale la cadena, pero no aporta ni con las pelotas paradas, llamativamente está como desconcentrado, como oído. Ábalos algo parecido, más allá de que yo pensé que este torneo se iba a cansar de hacer goles, arrancó la primera fecha haciendo un gol en Junín, pero pensé que con Massanti asistiendo, con Montiel asistiendo, con un equipo más comprometido, Ábalos iba a tener más chance y que iba a mejorar. El otro día con Gimnasia era para sacarlo en el entretiempo porque ni ganas tuvo, más allá de que la única situación de gol de Pusetto fue un cabezazo que bajó Ábalos en el área, pero muy poco para lo que queremos para Independiente, muy poco de Cabral, muy poco de Godoy, lo único que hizo fue sacar laterales, pero no demostró ser más que Vera, más allá de la fortuna que pagamos por él. Y con esto no estoy matando a ninguno de los jugadores, no digo tenés que sacar a todos, se tienen que ir todos, no. A ver, entiendo que tenés, Bacari, que recuperar lo bueno que se hizo en el torneo pasado. No sé si es hablando con los jugadores, no sé si es sacando a alguno de los jugadores, darle oportunidad a los pibes. No entiendo por qué Millán y Tarcia de repente prácticamente no entran, no juegan, cuando juegan poquito. Taborda es otro de los que te voy a seguir pidiendo, más allá de que se fue Hidalgo, que está bien, eso lo podemos discutir si es una buena o mala venta. Yo digo, a ver, para un jugador que no tenía posibilidades, venderlo en 3 millones de dólares no es una mala venta, pero digo, no tenía posibilidades porque no lo ponías. Y me parece que 3 millones es muy poco si pagamos 2,5 millones por Godoy o 2,300,000 por Zabala. Entonces, ahí me parece que estamos perdiendo en esa cuenta. Pero bueno, tampoco voy a cuestionar ni llorar a un jugador que prácticamente no jugaba y que cuando jugó hizo poco en la primera Independiente. Más allá que uno espera de los pibes, porque de esta te salvás con los pibes. Digo, lo ideal de esto es vender bien a algunos pibes y con eso acomodamos un poco las finanzas que se vuelven a desacomodar. Yo no sé de dónde Independiente de golpe tiene plata para no vender ninguno de los jugadores caros que había que vender y gastar 10 millones de dólares en este mercado. Ya ni hablar del arquero suplente de River, ese de inferiores, esos negociados que siempre hace alguno en el medio y que te vas perdiendo entre tantas incorporaciones o entre los que juegan y no juegan, de los que vinieron y de la guita que salió. Lo que digo es, a ver, y para cerrar este concepto de si sigue así, julio se va en agosto. Digo, si sigue así, si no encuentra respuestas futbolísticas, si los jugadores no le responden, si él no logra transmitirle lo que transmitíamos en los primeros partidos del torneo anterior y en los últimos, digo, donde él dijo que olía sangre en Independiente, hoy me parece que algo huele mal en Independiente y no es la sangre, es las pocas ganas, la poca actitud que se está viendo del plantel y la nula respuesta que se ve desde el banco de suplentes. Digo, el otro día en el entretiempo con Gimnasia era para hacer por lo menos 3 cambios. Digo, no podía seguir jugando Independiente tan mal como jugó el primer tiempo. Y es verdad que en el segundo mejoró un poquito, como dijo Bacari. Claro, si jugaste para 1 punto en el primer tiempo, con que juegues para 3 en el segundo ya mejoraste. Ahora, no fue un buen segundo tiempo de Independiente.
que debería pasarlo por arriba Gimnasia, siguiendo tu lógica, Bacari, de River se reforzó mucho mejor que nosotros. Bueno, nosotros nos reforzamos mucho mejor que Gimnasia. Y eso no quedó plasmado en la cancha. Ni con Sarmiento, ni con Talleres, ni con Gimnasia. Cualquiera de los partidos fue peor que el anterior y me preocupa lo que viene al futuro. Y por eso digo, si sigue así, julio se va en agosto. ¿Qué viene a futuro? Viene Copa Argentina con Belgrano, un partido que debería ser ganable para el Independiente del torneo anterior. Que debería ser ganable si nos guiamos por el mercado de pases y por el plantel de cada uno. Claro que Independiente tiene mucho más plantel que Belgrano. Ahora, lo tiene que plasmar en la cancha, lo tiene que demostrar. Tiene Julio Bacari que laburar estos días para encontrar el 11 ideal y que jueguen los que mejor están, los que tienen ganas. A ver, Freire es malo con ganas. Entiendo que está lesionado Valdés y es probable que no tenga un central suplente. Bueno, arreglate, fíjate la manera, no podemos seguir gastando plata en Independiente, en este Independiente que todavía no salió de la crisis financiera ni mucho menos y que va a salir cuando o logre una gran venta histórica o gane un campeonato. Hasta ahora no pasaron ninguna de las dos cosas. ¿Estamos cerca en la Copa Argentina? Sí, también estamos lejísimos, porque con este nivel lo más probable es que quedemos afuera el viernes que viene con Belgrano. ¿Estamos cerca en la Copa Sudamericana? Sí, tenemos chance. Digo, tenemos chance con el Independiente de hasta hace 2 meses atrás. Este Independiente, y lo veo difícil que pueda pasar a los chilenos. Entonces, todavía depende de nosotros, todavía depende de las ganas y del trabajo que hagan Julio Bacari y los jugadores de acá en adelante. Ya no sirve mirar para atrás, el mercado de pase es el que se hizo. Espero que no haya ninguna venta ahora que todavía no cerró el mercado de pases en Europa, que no nos sorprendan con la partida de algún jugador importante. Ni siquiera pido que llegue Rigoni porque ya está, porque pasó su momento y porque insisto en que económicamente Independiente todavía no se recuperó y no quiero volver a la vieja historia de seguimos endeudándonos, no pagamos nada y no ganamos nada. Entonces, Bacari, con lo que tenés que ser protagonista. Es una vergüenza que con este plantel Independiente esté último en el torneo. Es una vergüenza que con este plantel Independiente esté quedando afuera de la Sudamericana en el acumulado con Barraca Central. Barraca Central no tiene más plantel que Independiente. Es una vergüenza que Independiente no esté peleando por nada. Está bien que van 3 fechas, está bien que es demasiado pronto, está bien que falta un montón y no quiero echar a Julio Bacari, salvo que siga así. Y si sigue así, Julio se va en agosto.